aquí de la pausa. Y ya estamos con nuestra primera entrevistada. Bienvenida a la diputada provincial del Partido Justicialista, Lorena Rosogaray. Muchas gracias, Eugenio, a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Bueno, nos costó traer a la diputada. Íbamos a traerla antes porque tenía un proyectito por ahí que causó un poco de escozor y queríamos traerla antes, pero bueno, algunas actividades en Paraná impidieron eso, pero le agradecemos que se haya hecho un lugar para venir afuera de juego. Un gusto, como siempre, acá, siempre presente. Diputada, hace poco hubo un proyecto de su autoría junto con otros diputados de la provincia que hablaban de grabar de determinada manera lo que son los e-commerce o las ventas online aquí en la provincia. Hubo algunos que reclamaban, decían, se carga con un nuevo impuesto en la provincia, pues lo va a pagar el consumidor, vamos a tener un nuevo impuesto, cuando en los momentos que tratamos de sacar gravámenes, ¿se genera otro nuevo? ¿Están así? Bien, buenísimo para poder contarles y poder explicar bien de qué se trata el proyecto. Esto está lejos de crear un nuevo impuesto. Esto tampoco tiene un impacto en los consumidores, todo lo contrario. Lo que se busca con esto es que a través de varias reuniones que hemos tenido con los centros de defensa comercial y de la situación crítica por la que está atravesando el comercio a lo largo de todo Entre Ríos, pero ya sabemos también que es una problemática generalizada por la baja del consumo, las aperturas de las importaciones, buscamos un proyecto donde de alguna manera cuide al comercio local, y una de las formas de cuidar esa lealtad comercial de la que tanto nos hablan los centros de defensa es buscar el equilibrio entre aquella situación impositiva que tienen los comercios con las ventas electrónicas. Entonces, lo que propusimos es un proyecto de resolución, porque ATER lo que tendría que modificar, por eso es un decreto interno de la Administración Tributaria de Entre Ríos, en el artículo 5 y 6, que dice que aquellos que no estén inscriptos en el SIRTAC, que es el Sistema de Recaudación de las Tarjetas de Crédito, los que no estén inscritos de pleno se puedan inscribir. Y aquellos que estén inscritos en el sistema de Entre Ríos y que por algún motivo no hayan regularizado, también propone modificar el artículo 5 y 6. La modificación de estos dos artículos del decreto de ATER lo que busca de alguna manera es posibilitar la inscripción como a cualquier persona que ejerza una actividad comercial debe de inscribirse, porque así lo establecen nuestras leyes, ¿no? Que hay que hacer una actividad comercial regularizada. Entonces, lo que estamos buscando con este proyecto de resolución es que el Ejecutivo tome esta medida, que insta al Ejecutivo que lo pueda hacer, para aquellos que no estén inscriptos en la provincia y ejerzan una actividad comercial a través del correo electrónico, estén inscriptos. Así lo simplifica un poco Eugenio, pero la idea que me preguntaba es clave. Esto no genera un nuevo impuesto, sino que lo que busca es la inscripción de aquellos que hagan ventas electrónicas de las grandes plataformas que inclusive tenemos en el comercio exterior, y también por otro lado buscar cierto equilibrio y cierta, como nos dicen todos aquellos que ejercen el comercio y los centros de defensa comercial, una lealtad, un equilibrio con aquellos que todos los días abren su comercio, mantienen toda una estructura, mantienen empleados, y que de alguna forma se equilibre esa gran estructura que hay que mantener. ¿Y no hay un riesgo de que, no sé, determinada empresa, todos nos imaginamos una, ¿no? Pero hay varias, determinada empresa diga, Entre Ríos me cobra más, bueno, en Entre Ríos se lo vendo un 3% más caro de que lo vendo en Santa Fe? No, ahí corrijo. Argentina tiene esta ley del sistema de recaudación de tarjetas de crédito, que Entre Ríos ya está adherida, al igual que todas las provincias de Argentina. Están adheridas a este régimen para que este sistema de recaudación de tarjetas de crédito, las provincias puedan tener esta recaudación. Lo que nosotros estamos diciendo que la regulación a través del decreto interno de ATER no tiene fijo establecido cuánto es el porcentaje.
Lo que nosotros decimos, hay otras provincias que tienen aún un mayor porcentaje del que nosotros estamos proponiendo y que sí, esa cuestión equilibra que lo puede hacer, pero debo de aclararlo porque Entre Ríos ya está adherida al sistema de recaudación de tarjetas de crédito. No es algo nuevo que se tenga que adherir. Otro tema también del cual se habló mucho es la normativa para el compre local. ¿Favorece tan así a los comerciantes entrerrianos esta determinación o no? Bien, lo que en la última sesión de la Cámara de Diputados estuvimos trabajando, un proyecto del compre local que ahora vamos a tratar. Lo que nosotros decimos en este sentido, que hay una gran diferencia que nosotros observamos, que está en el artículo 8, que establece el compre regional, con cierta discrecionalidad que no la tienen las provincias, por ejemplo, Santa Fe y Córdoba, que ellos tienen leyes mucho más cuidadosas a todo lo que es el compre local. Entonces nosotros lo que decimos es que se desvirtúa la esencia. Si vos querés proteger y cuidar el comercio local, es un tipo de ley sin este artículo 8. Si este artículo 8 arma la posibilidad de ciertos convenios con las provincias centro, tanto Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, se desvirtúa la esencia del proyecto. Entonces lo que nosotros decimos es, si van a hacer un compre local, eliminen el artículo 8 que hace ciertos acuerdos innecesarios para lo que es la esencia del proyecto enviada por el Ejecutivo. Por eso, de cierta manera, ya nosotros como espacio político hemos marcado, no porque no queremos apoyar, sino porque tiene que ser una ley muy similares a las otras provincias donde está muy marcado en las diferentes leyes que ellos tienen, a donde apunta el cuidado del compre local. Diputado, traigo un terreno más conflictivo con dos temas. Uno lo hablábamos al principio de este programa, que es el conflicto docente. También lo tuvo vuestro gobierno cuando estuvo al frente, también hubo conflictos. Nosotros decíamos el otro día, salvo ahora porque se han generado nuevas medidas de fuerza, que Frigerio había tenido la misma cantidad de paros en 2 años y piquito que tuvo, por ejemplo, Bordet en un solo año. Y que Bordet también tuvo la toma en CGE. O sea, que aquellos que dicen que antes no se hacía nada, evidentemente tendrían que buscar un poco la historia. ¿Cómo se arregla el tema docente? Sería el primer tema. ¿Cómo se soluciona este tema que viene año tras año tras año? Sí, con algunas diferencias, como bien vos la marcabas. Lo primero que tiene que ver, que nosotros hemos hecho varias intervenciones como espacio, pero también desde la legislatura hemos marcado. Primero, entender que cuando nosotros hemos marcado un montón de temas, por ejemplo, cuando fue la emergencia educativa, cuando fue las diferentes emergencias que ha tenido que la provincia declarar, hemos acompañado con lo que eso significa poder no poner palos en la rueda del gobierno. Pero cuando vos acompañás las diferentes emergencias, tenés una responsabilidad de que esté el impacto y de que esté la acción, porque por algo el gobierno necesita esa emergencia. A lo largo de todo, desde que comenzó el gobierno de Rogelio Frigerio, no hemos visto ningún impacto directo en acciones. Porque cuando a los docentes le decimos, bueno, la verdad que el estado de los colegios, que es verdad, no voy a poner ningún tema debajo de la alfombra, siempre fue un tema de que se ha trabajado fuertemente. Por ejemplo, el estado de la escuela, que voy a mencionar uno, el declarar la emergencia no solucionó nada, porque recorro mucho y la verdad que el estado de las escuelas siempre ha sido parche y buena voluntad del gobernador a instar a la solidaridad de las cooperadoras o de los padres a que acondicionen el espacio. Cuando empezamos a hablar de paritaria, con lo que significa el salario de los trabajadores de la educación, exactamente lo mismo. Cuando se le retira el FONIT, que también presentó un proyecto para que se establezca por ley y no según las decisiones políticas de quien esté gobernando en este momento, para que tenga una garantía, tampoco fue aceptado. Entonces, cuando nosotros realmente tenemos como eslogan que creemos en la educación, que la educación es la base de la transformación social, realmente no tiene que quedar con un speech o con un enunciado político, sino
Los enunciados tienen que ir reflejados con acompañamiento económico. Si vos valorás tanto a los docentes, pero eso no se repercute en la valoración salarial, o cuando hay paritarias que realmente ve que hay supuestos acuerdos y que vos necesitás y que supuestamente también lo hemos pasado con la reforma previsional. Ha habido un montón de reuniones previas para lograr consensos, acuerdos, diálogos, pero en el momento de los hechos, yo voy a los hechos porque no hay nada mejor para el ciudadano que nos está escuchando que nosotros nos guiemos por los hechos. No impactan en los hechos. No impactan en los hechos, ¿por qué? Porque son gestos políticos. Si tanto el gobierno provincial, junto con el gobernador, llaman a los sindicatos, llaman a las diferentes fuerzas políticas, a que dialoguemos un proyecto base y estructural como es reforma previsional, pero después eso en acciones no impacta, sinceramente es muy contradictorio el accionar con lo que se refleja. Nosotros, tanto en lo que fue lo de Oser, con todo y cada una de las reuniones, advertimos que la reforma no iba a impactar en una mejoría en la obra social. Hoy ha pasado más de un año y los hechos están. No tenemos ningún tipo de mejora. Con esta otra hemos advertido a lo largo de todo nuestro compromiso que no íbamos a aceptar porque la rechazábamos de pleno a este proyecto de ley de la reforma previsional porque había cuestiones de base que no compartíamos. Entonces, cuando nosotros estamos advirtiendo, pero no porque lo advertimos nosotros, porque a lo largo de todo este tratamiento en el Senado, que ahora el próximo miércoles a las 9:30 de la mañana va a sesionar el Senado para darle tratamiento y ya estamos anticipando que va a tener la medida de sanción, hasta de todos los que han citado del sector judicial, han mencionado muchas irregularidades, tanto de lo que establece el artículo 1 de la emergencia económica en la previsional, con varios de los artículos donde ya vamos anticipando escenario de que puede llegar a judicializarse. Entonces, todos estos puntos que nosotros hemos marcado y lo hemos conversado y lo hemos dicho, no es únicamente una negación por una negación, sino que estamos advirtiendo que es un tema de agenda que lo tenemos que tratar, porque es verdad, no estamos diciendo que no está la problemática, pero también estamos advirtiendo que un montón de los, que no solamente es el impacto de la base de cálculo como están tomando, porque es casi inviable sostener el 82% móvil con una cuestión que es netamente matemática. Ellos dicen que lo van a garantizar. Nosotros aún no entendemos bajo qué fórmula se puede garantizar ese 82% móvil. Y lo otro grave que para nosotros también entendemos que está son los regímenes especiales. Lo otro que también está es ver cómo se le da discrecionalidad al Ejecutivo o a quien esté enfrente a la caja de jubilación para hacer las modificaciones que considere bajo esta emergencia. Entonces hay muchos puntos que para nosotros sí son temas centrales y claves que lamentablemente es imposible acompañar. Usted tocó recién un tema, mencionó un tema que une los dos. Yo le iba a preguntar justamente la caja en el segundo, pero hay algo que une los dos, que es el ex-FONIT o IFOPIT, porque tiene un monto que es no remunerativo, por lo tanto no llega a la caja de jubilaciones, no llega al OSA que usted mencionó, por lo tanto las desvirtúa, digamos, su contenido, o sea, no le llegan aportes, y bueno, eso produce también, es parte del déficit que sugieren que tiene la caja. Hay un artículo de la Constitución que dice que todos los aumentos deben ser mínimamente remunerativos en los sueldos de los empleados estatales. Esa Constitución que fue votada, en su momento estaban al revés, pero bueno, oposición, oficialismo, no ha tenido mucha variación en Entre Ríos, solamente en el momento del gobierno. ¿Para qué se votan cosas que después no se cumplen? Le hago una pregunta a usted, porque no fue convencional y hoy no tiene la decisión para eso. Yo creo que acá hay una situación de interpretación, pero también con una gravedad institucional que no hay que sobrevolar.
Lo que vos decís en relación al FONIT es algo que tiene un impacto directo en la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, más allá del incumplimiento de una ley. Bueno, no le llega a los jubilados, por ejemplo. Exacto. Entonces, cuando estas situaciones pasan y cuando uno ve la gravedad de la situación y presentas proyectos de ley donde realmente se garantizan los derechos de los trabajadores, se garantiza el cumplimiento de la Constitución, y son proyectos que quedan cajoneados porque únicamente lo presenta un sector de la oposición, sostengo que nos falta mucha madurez política para entenderlo. Y segundo, también otra cosa que hoy estamos atravesando y que no me quiero ir de tema y poderlo contar, que nosotros estamos teniendo un tema que es realmente alarmante, lo estamos viviendo acá en Gualeguaychú con la pérdida de los trabajadores, tanto de Laboratorios Pian, tanto de Unión BAT, y así otras empresas que también tienen despidos que quizás son menores pero que tienen un impacto. Nosotros hemos propuesto a través de nuestro bloque, hablando de emergencia, declarar la emergencia PYME en Entre Ríos, como lo han hecho otras provincias, para que el gobierno pueda invertir, sobre todo en financiamiento a tasa flexible, cierta flexibilidad también en lo que es sostener una empresa para que no se generen despidos y demás. Y es un proyecto de ley que también se presentó el año pasado, que es un proyecto extenso, pero muy rico porque lo hemos compartido con todos los sectores productivos, con pequeñas pymes y demás. Y es un proyecto que lleva mucho tiempo de laburo, pero que queda ahí reservado en un cajón porque parece que está bueno, pero como lo presentó la oposición, no se tiene en cuenta. Entonces, Eugenia, yo lo que digo es que ojalá entendamos que no tenemos alguna responsabilidad de gobierno, que hay temas de lo que la sociedad necesita y que tenemos, creo que algo muy lindo que nos está pasando como argentinos es vivir este mundial con esta fraternidad, con esta unión y a veces también me gustaría que esto se traslade a las decisiones políticas, porque hay situaciones de las cuales quienes hemos estado circunstancialmente, en gobiernos locales, en nuestro bloque tenemos ex senadores, ex intendentes, que la verdad que cuando hacemos propuestas, la hacemos propuestas también desde la experiencia, pero viendo que suma y que de ese lugar, ojalá, y todo esto que hacemos estos aportes, se vea como una cuestión de darle un apuntalamiento más o un acompañamiento de aquellos sectores que nos llaman y que nosotros hacemos el compromiso y trabajamos mucho con los equipos para que estos proyectos puedan avanzar, porque sabemos que ante esta crisis no hay una solución mágica, pero sí sabemos que si hay ciertas herramientas para los sectores, para el comercio, para la industria y demás, que en realidad hoy lo que está colapsando es un sistema que se está adecuando a las políticas de gobierno nacional de Milei, que Frigerio ha logrado una alianza política, pero también todo esto tiene muchísima repercusión en Entre Ríos, porque si nosotros en esta alianza política de Frigerio con Milei se pudiese lograr el impacto en Entre Ríos, hoy no hubiésemos tenido que actuar con ciertas cuestiones que parecen fundamentales, porque si no se resienten las arcas de la caja de la provincia de Entre Ríos, cuando en realidad el problema central y el diagnóstico es que lamentablemente Entre Ríos ha perdido millones y millones de coparticipación nacional. Y si nosotros hacemos la comparativa y nos gustan los números y vemos la pérdida que han perdido las diferentes provincias por la coparticipación, por el tipo de coparticipación que tenemos, es una de las provincias de las cuales Entre Ríos mayor sostenimiento tiene en base a los recursos nacionales. Entonces ahí tenemos que empezar a pedir crédito para sostener únicamente la base más dura, que es de sostener la provincia, que es el gasto fijo que tiene. Entonces, si nosotros tenemos un gasto fijo que para poder mantener tenemos que salir a pedir crédito y no reclamamos lo
los recursos que realmente son de Entre Ríos, y vos mencionaste algo que es muy importante, por ley, por constitución. No estamos inventando nada cuando reclamamos los recursos de los entrerrianos. No estamos reclamando, no estamos diciendo nada nuevo. Lo que estamos diciendo es, si esta alianza política fuese realmente efectiva, hoy Entre Ríos no estaría colapsado de la manera que está colapsando, se está resintiendo algunos sectores, porque tendría que impactar directamente. Esa alianza política de Rogelio Frigerio y Javier Milei no impacta directamente en la coparticipación y en un montón de recursos económicos de lo que a una nación, no hablemos de obra pública, no hablemos de un montón de cuestiones más de acuerdos que tenía provincia con nación. Son temas que quedarán al margen, pero hay que decir las cosas como son, y lamentablemente creo que lo central del impacto del resentimiento de las arcas del gobierno de Entre Ríos tiene que ver más con esto que con una reforma previsional. Llego a la última, diputada. Tiene que ver también con este contexto político de la provincia. La alianza de Frigerio con Javier Milei se vio plasmada en las últimas elecciones. Hoy vuelve a plantear para el año que viene Rogelio Frigerio una alianza con la Libertad Avanza. Sectores de Libertad Avanza también. Hay otros que proponen inclusive al intendente de Gualeguaychú como candidato a la Libertad Avanza, en frente a Frigerio o en lugar de Frigerio. Pero es un tema que todavía el oficialismo tiene que cerrar. La oposición, ¿cómo está? Porque la oposición hasta hace 2 años atrás era gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno local. ¿Cómo está posicionada a nivel provincial y a nivel local? Bien, es un tema del que nosotros estamos trabajando muchísimo, porque entendemos que primero tenemos que fortalecer la organización interna de nuestro espacio político. Y es así que del 1 de mayo comenzamos a trabajar muy fuerte con todos aquellos que quisieran sumarse a debatir. Y cuando hablo de debatir es pensarnos qué es lo que nos está pasando, pensar en el plano de las propuestas y no de candidatos, pensarnos para adentro ante la situación que estamos viviendo, cuál es la necesidad, qué tipo de proyecto como peronismo le vamos a presentar a los jóvenes, qué tipo de proyecto le vamos a presentar para el desarrollo económico y productivo, qué tipo de proyecto vamos a presentar en el plano educativo y de salud. Entonces, para eso nosotros primero nos tenemos que repensar. Estamos ante un cambio de transformación social, cultural, política, financiera en un mundo globalizado, donde el peronismo como antes necesita una vuelta. Y así es que comenzamos en Parque Norte el 1 de mayo con Peronismo Federal. Hicimos el segundo encuentro en Concepción de Uruguay y ahora se viene cerquita el tercero, que va a ser en el norte de Argentina. Y la idea es federalizar el debate, que no quede únicamente concentrado en Buenos Aires, parece que es ahí donde siempre se toman las decisiones, sino que empezar a recorrer y a escucharnos como espacio político y recorriendo un poco el país. El otro día se lo dije a otro entrevistado, si el pasa escalón y ve la cintura que tienen para responder algunos políticos, algunas preguntas se los lleva a la selección para jugar las semifinales. Diputada, muchas gracias y bueno, a medida que vayamos avanzando con algunos temas, la volveremos a convocar aquí afuera del juego. Muchas gracias, Eugenio, y un cariño a toda la audiencia.